Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar, oh, ven. Si aún hermano arrepentido, fiel, Señor, Pablo manda a conjurar a un arrepentido. ¿Cuánto más a uno que ni siquiera es culpable? ¿Cuánto más a uno que ni siquiera es culpable? Ahí está Pablo. ¿Ves? Dice bien, ok, hermanos que juzgan, escuchen su propia lógica. ¿Cuál es la lógica que usan los hermanos juzgadores? Hermanos que juzgan, escuchen su propia lógica. No puede orar porque está separado. No puede orar porque está separado. Ahí está. Entonces, Pedro no podía predicar en Pentecostés porque había llegado Cristo 3 días antes. ¿Cómo está el asunto? Díganme. Marcos no podía servir porque había abandonado a Pablo. Díganme. Y el hijo pródigo no podía sentarse a la mesa porque venía a celos. Pero la casa del Padre hizo todo lo contrario. El Padre le oró. Buenos días. Gracias a todos nosotros. Vamos a continuar las escrituras. Hoy es 17 de mayo del año 2026. La Congregación de Cristo en el Ministro de nuestro hermano León para el Perú. Vamos a ver el tema, poquito, ¿verdad? Explicando. Vamos a, el tema puede durar todo un minuto, como se quiera. Vamos a ver el tema, juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio, no con sospechas. Y vamos a hablar en Juan 7:24, que manda el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. El estudio de luz va a consistir en analizar el justo juicio. Bien, vamos a analizar el juicio hipócrita con el juicio espiritual. En la Biblia se menciona Mateo 7:1 de la Biblia y se menciona Juan 7:24, el justo juicio. Otra vez, en Mateo 7:1 de la Biblia es un juicio hipócrita. Vamos a ver, vamos a comparar, lo vamos a analizar. Y el otro, el de Juan 7:24, es el juicio espiritual, como Dios quiere que juzguemos. ¿Ok? Y aparte, vamos a complementarlo con Santiago 2:13, en vista de lo que predicó Cuellar acerca de la misericordia y el juicio. Vamos a analizarlo. ¿Qué es primero, la misericordia o el juicio? ¿Verdad? Porque vamos a hacer esa combinación. Vamos a hacer un análisis de los textos completos. Dice bien, ahí en esta escena pues estoy viendo a un acusado. Ahí lo están allá, por ejemplo, los fariseos, como era en la época de Jesús. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a analizar primero Juan 7:24, dónde, cuándo, quién lo dijo, para que ustedes tengan el feedback, o sea, para que tengan el background, o sea, para que tengan el contexto. El contexto es muy importante, hermano. El contexto del texto es muy importante. Así como Mateo 7:1 está diciendo de la Biblia y todo eso, hay que ver el contexto. Porque aparentemente Mateo 7:1 dice: no juzgues, no juzgues hipócritamente lo que está diciendo, es lo que vamos a llegar a concluir. Ok, mire, para la iglesia de Cristo, queridas amigas, juzgar con justo juicio es aplicar la ley de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Con evidencia bíblica, no con opinión, con unidad personal.
con evidencia bíblica, textos y contextos, puro pretexto. Vamos a meterle evidencia bíblica, humildad personal, no teniendo señorío sobre los demás. Ese es el punto, no teniendo señorío sobre los demás. Y vamos a ver cuál es la meta del juicio, hermano. Fíjese, hermano, la meta de un juicio es la restauración. Oiga, a ver, la meta de un juicio justo es la restauración, no la exclusión. A ver, la meta del juicio justo es la restauración, no la exclusión. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a analizar y el peligro de ir más allá de lo que está escrito. Y también vamos a analizar quién puede orar en el culto. Otra vez, vamos a analizar si lo alcanzamos hoy, porque no lo podemos, si Dios quiere, vamos a ver quién puede orar en el culto. Y vamos a ver también en la Biblia, en el mundo. Ok, ese es el alcance que podemos tener. Ok, muy bien, continuamos. Miren, cuando creas que un hermano está en pecado, otra vez, cuando creas que un hermano está en pecado, no lo busques, ni lo condenes por rumores o sospechas. Ve, escucha, compara con la Escritura y corrige con el fin canal. Lean Mateo 18, 15 al 17. Les repito, hay que hacerlo con evidencia bíblica, con humildad personal y con la meta de que sea restaure. No, y si se cae, y si ha pecado, hay que levantarlo. Okay. Continuamos. Bueno, aquí por ejemplo, presento un hermano que es acusado, y ahí lo están, como se dice, buscando, y ahí es donde vamos a entrar con el análisis de la misericordia, triunfa sobre el juicio. Vamos a ver qué quiere decir eso. La misericordia. Nosotros, al contrario, primero debemos aplicar la misericordia. Si no la aplicamos nosotros, cuando nosotros caigamos en un error, Dios nos la va a aplicar a nosotros. O sea que tiene vuelta. Entonces, ese es el punto, hermano, de que lo vamos a analizar. Ahora sí, bien, vamos a ver el contexto donde se da el justo juicio. Hay que ver dónde está. Por eso, texto sin contexto es puro pretexto. Hay que ver cómo dijo Jesús, en qué estanque estaba Jesús, quién estaba ahí, un paralítico, quién lo estaba observando, los fariseos que los hermanos estaban buscando para demostrarlo. Entonces, vamos a ver eso, hermanos. Miren, bien. Juan 7:24 dice, así dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? Los fariseos, los que juzgaban. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Ayer en la escena vemos, yo la presenté así, allá estaba en el tiempo Jesús en la mitad del templo, en la fiesta parece que de los tabernáculos, y ahí se presentó Jesús predicaba donde hubiera oportunidad, donde nosotros también vamos a pagar por internet, por YouTube, como sea. ¿Ves? Entonces, ese es el punto. Dice, ¿cuándo y dónde se dijo? Vamos a ver, vamos a poner en contexto. Dice, la ocasión, dice, la fiesta de los tabernáculos del Sucot, es la fiesta judía de otoño, en el templo de Jerusalén, a la mitad de la fiesta, durante el ministerio público de Jesús en Judea, alrededor del año 29 y 30. Entonces, esa es la fiesta de los tabernáculos. Ya deben saber ustedes, porque están estudiando miércoles al Antiguo Testamento, ya deben saber cuántas fiestas hay. Ok, entonces esa es una de ellas. Era muy alegre esa fiesta. Dice que esa fiesta, hermano, es una de las celebraciones más alegres del judaísmo y conmemora todavía los judíos siguen conmemorando los 40 años que el pueblo de Israel vivió en el desierto tras el éxodo. Entonces, y la celebran en otoño. Y durante una semana, las familias comen, habitan en cabañas temporales llamadas Sucot.
Por eso otra vez, para que vean, porque esta es la enseñanza. Y esta es los tabernáculos de ellos, le llaman Sukkot. Sukkot, para el tormento. Entonces, ¿y en qué se basan? ¿Cómo tengo contexto? En Levítico, ¿dónde está que se celebra la fiesta? En Levítico 23, dice, el tabernáculo habitaréis 7 días, pero una semana. Todos los naturales de Israel habitará el tabernáculo, para que sepan nuestros descendientes que el tabernáculo sí se iba a habitar a los hijos de Israel, y cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo juraba por todo. Ese es el de dónde se va a ir para esa fecha, en qué está, para el apoyo. Ok, entonces ya le estoy diciendo que se celebraba el tabernáculo. Ahí les va. Bien, ¿cuándo y dónde se dijo? Ahí vamos, estamos viendo el contexto. ¿Quién lo dijo? Jesús de Nazaret. Él estaba ahí. Él mismo lo afirma, dice, que Dios mío no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Ok, entonces, ahí les va. ¿A quién se lo dijo? Dice, a la multitud dividida en Jerusalén. Hay algunos decían, es bueno, pero otros decían, no, están engañando al pueblo, es lo que hacían ellos. Y entre ellos andaban los líderes religiosos que son los fariseos, los saduceos. Entonces, que acusaban a Cristo siempre, lo andaban buscando para poder crucificarlo, porque lo acusaban de quebrantar la ley de Moisés. Fíjense cómo está el asunto. ¿Y cómo Jesús se los va? Se los va a utilizar, ¿cómo los va a dejar lanzaditos? Dice, los acusaban de quebrantar la ley de Moisés por haber sanado el día de Jesús. Acuérdense que el sábado no se debería trabajar, ya me lo saben, ustedes también lo saben. El sábado no se debería trabajar por judíos. Pero, dice bien, dice, el detonante está en los versículos que siguen, los anteriores, perdón, 21 y 24, dice, una obra hice y todos maravilláis, ¿cuál obra, hermano? Que sanó al paralítico, le dio salud a todos, la sanación. Y luego te dice, se no vayas conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Y ahí es donde está caído el texto. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo estaban acusando que a él lo acusaban porque había, ¿cómo se dice? Trabajado el sábado, porque había sanado. Pero no se veía en la paca, en la viga, en su ojo. Ahí les va, y dice bien. Ahí se refiere, ahí está el estanque. No sé si todavía exista. El estanque de Tesla, está en Juan 5. Es la sanidad del paralítico de Tesla, que Jesús hizo el sábado. Dice bien, los judíos lo condenaban por la apariencia de violar el sábado. Ya lo estaban condenando, lo estaban juzgando, sin examinar el propósito de la ley. Bien, aquí les voy a decir por qué Jesús menciona el sábado. La ley nos dice, miren, es que ellos, la ley de Moisés decía que no trabajen, pero sí circuncidar. O sea, le cortan el prepucio a un niño, y es una niñita chiquita. Normalmente se hace, ¿verdad? Entonces, y es la costumbre, porque los judíos tienen leyes higiénicas muy perfectas, ¿verdad? Entonces, eso se hacía. Entonces, ellos, a los niños que nacían, porque Jesús todavía estaba en la ley mosaica, tenían que respetarse, ¿ves? Ellos practicaban eso. Entonces dice, al octavo día el prepucio del niño era cortadito, para que doctora, ya saben, por una niñita chiquita. Dice, ese mandamiento viene desde Abraham y se repite en Levítico. Es que como el octavo día no se puede mover, háganle cuenta, ahí dice octavo día, y si caía el sábado, o ni modo, tenía que hacerse. Si caía el viernes no había problema. Pero en esa vez que estaba Jesús ahí, cayó el sábado. Entonces, como ellos sí hacían esa operación,
que era una cosa pequeña contra lo que él hacía de sanar a un paralítico. ¿Ves? Entonces dice Jesús, dice, consideraba que guardar el pacto de la circuncisión tenía prioridad sobre la prohibición de trabajar el sábado. Era lo que pensaban la ley. ¿Ves? Entonces, Jesús no está inventando la práctica, la está citando como algo que todos reconocían. Jesús le dice, ¿ustedes circuncidan el sábado? Su argumento es, si está bien hacer una pequeña herida después del sábado para cumplir la ley, sí está bien, lo que pensaban, la lógica de los fariseos, está bien que hacer una cosita chiquita, no perecita. Y dice, con más razón está bien ganar completamente a una persona en ese mismo día. Dice Jesús, pues si tú por una cosita chiquita, pues yo quiero una cosa más grande. Por eso digo, no buscad segundas apariencias, sino con justo juicio. Entonces el único lugar donde Jesús mismo afirma esa costumbre es en ese texto y en ese pasaje. Y dice de dónde nace todo. Hay que saber de dónde proviene lo que dice Jesús. Entonces, ese es el punto, lo que todos continuamos. ¿Verdad? Ellos sí aceptan una medida parcial, la circuncisión, el sábado. Y parecemos que buscaban a Jesús. Pero ¿por qué rechazan una sanidad total? ¿No? ¿Ya que qué? Ahora, ¿qué es la otra? No porque segundas apariencias. El justo juicio no parte de la forma externa. El justo juicio no parte de la forma externa, ¿están comprendiendo? No como lo veas, sino de la verdad. No como veas, las apariencias. Por eso dice de la cosa externa, sino de la verdad. ¿Ves? Y no nomás la verdad, la misericordia que se dedicó también fue el mundo pasado. La verdad, la misericordia y la intención de Dios. Tres cosas que hay que considerar para un profesor. ¿Cuál fue? La verdad, que sea bíblico, el inicio bíblico, la misericordia y la intención de Dios. Ahí el problema es de que no juzgamos con justo juicio porque queremos nosotros saber la verdad. No podemos decir que nosotros tenemos la verdad siempre, porque no somos perfectos. ¿Quién es el juez? Es Cristo. Nosotros no podemos ocupar la silla de Cristo. Un juez, Cristo va a venir como juez en su silla o en su trono. Si tú empiezas a juzgar, tú ya ocupas la silla de él y lo desplazas. Es lo que está diciendo el hermano con palabras. Entonces, punto. Mira, otra vez, la aplicación. La iglesia no está llamada a defender vidas, sino a dispensar vida. Vamos a dispensar vida. Donde hay juicio por apariencia, si nosotros tenemos juicio por apariencia, cuando vemos la forma externa, hay que volver a ese texto. Y recordar lo que dice el contexto, el mismo Cristo, como está diciendo, está sencillo. Estoy explicando juicio justo, juicio hipócrita. Ahorita estamos analizando Juan 7:24, fíjate bien. Miren, no aceptes una práctica solo porque toda la familia o la congregación lo hace. Miren, una vez, hace 15 años, estaba chiquito Samuel, y estaba su socio, y me dijeron, hermano, yo estaba allá en el hospital, ¿cómo hago para saber si está correcta si es verdad lo que están enseñando? Mira, si está escrito en el Nuevo Testamento y en autoridad, ¿de acuerdo? Tu socio, tu familia. Entonces, ellos todos bien preguntones, vamos aquí. Y así les dije, pues ahí no tienes. Entonces, nomás hay que, para saber si estamos dentro, si queremos juzgar, por eso les digo, tiene que ver evidencia bíblica. Si lo dice el Nuevo Testamento, si tiene apoyo escritural, y se aplica. Pero si tiene juicio humano, si
Somos un tribunal, hermano. La iglesia de Cristo no es un tribunal. En un tribunal hay sospecha, investigación. ¿Ves? En cambio, en la iglesia de Cristo es un hospital de enfermos espirituales, enfermos físicos. Los vamos a ver para restaurarlos, no excluirlos. Y los que estén pecando, no los vamos a poder, vamos a levantar, ¿verdad? No. Dice hermano, en Levítico 19:15, esa fue por orden directa de Dios. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Digan, repita el texto para que quede grabado. Levítico 19:15. Cualquier hombre podría ser juez ahí. Mira, si somos jueces, le decimos a ti, hazte por lado, aquí no pongo yo a decir, ahora, acuérdense, ni a un anciano es un pastor, ¿verdad? Es el que ya es elegido. Aquí no hay ancianos. ¿Ves? Aquí lo que requerimos es más escritura, no pesa, más escritura, más enseñanza, mientras no hay ancianos. ¿Ves? Entonces, este es el punto. Mira, ahí va. ¿Ves? Acá. En los términos de la ley, del mandamiento, se observa forma y fondo. Forma y fondo. Y esta gente, los fariseos, que se oponían a Jesús, ellos solo observaban la forma, pero nunca el fondo. Hoy pasa también. Se observan las formas, pero no el fondo. Bien. Además hay una razón que dice que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Miren, cuando veas pecado de un hermano, cuando veas pecado de un hermano, no lo condenes por rumores. Ve, escucha, compara con la escritura y corrige con el fin de ganar, que es el objetivo. Aquí hay que restaurar, no hay que excluir. Aprendemos nosotros con la memoria. Restaurar, añadir y no excluir. Ese es el punto. Bueno, ya estamos, vamos. Bien. Ok, mi mano. Sigue Jesús ahí en el estante de defensa, con el paralítico. Ahí sigue repitiendo su frase. Nos encanta juzgar, como dijo ahorita Hugo, dice, por la forma. Elías, la boda, ¿quién lo hizo? ¿Cómo se veía? Los fariseos, como acaba de decir el Hugo, se enojaron porque Jesús salió el sábado. ¿Ves? No porque un hombre llevaba 38 años paralizado de la boca, nada. Eso no está ahí que ver el contenido. Dice, Jesús le recuerda su propia contradicción. Ustedes circuncidan el reposo para cumplir la ley. Pues sí, ok, pero me condenan por restaurar un cuerpo entero. ¿Ves? Entonces, su punto es simple y profundo. Dios no mide la santidad por apariencias, sino por justicia. Y de allí viene el texto que empezó de un juego, misericordia, juicio, el análisis, ahorita lo seguimos. Dice bien, ok. Ahora, juzgar como justo juicio significa, ahí va, esto es importante que nos olvidemos de memoria. Por eso le digo, justo juicio es un juicio espiritual, es mirar con los ojos de Dios. Estás juzgando como Dios quiere que juzgues. Sí, ¿ves? Esto da vida, esto restaura, esto libera. Tienes que preguntarte. Antes de juzgar, tenemos que meternos en la cabeza de preguntarnos, ¿esto da vida? Lo vamos a destruir. El humano se va a sentir triste porque no tenemos participación. Él está aquí sentado, pero el corazón se va. ¿Ves? Y un día como mexicano, déjate de venir. ¿Ves? No porque cometió pecado, sino porque creyó que los hermanos le dan más importancia al argumento de los hermanos que
que a querer al hermano. ¿Y eso qué es? Restaurar, sumar, no destruir, se va a ir el hermano. Esa es la importancia del mensaje que quiero que quede claro. Entonces, imagínense usted sentado en la banca, no participa, pero sí le da la boleta, si ha leído las fallas, visita, contesta correctamente las preguntas cuando les hago, es viene todo, lo más que puede. Entonces, ¿cómo es en tu lugar? ¿Cómo se sentiría? Tú no vas a hacer eso, tú no puedes orar. El orar, hermano, es un mandamiento, y es el primer mandamiento de la misericordia, el orar. Ahorita seguimos con él. Bueno, más o menos, dice, una hora dice, y todos son naturales, dice Cristo, que somos muy permisos de calendario religioso para hacer el bien. Dice, si ellos pudieran ir para circuncidar el sábado, ¿cuánto más él podría ganar? Paren, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese versículo? Juan 7:24. Ok. Pues bien, hoy nos sigue diciendo, no juzgues por lo que parece, juzga por lo que es justo. ¿Qué es bien esto? La misericordia, como digo, la misericordia, siempre pesa más que la tradición, o la costumbre, ¿no? Porque así se usa, tú esto, tú lo otro, no para mí, ¿es bien? Ok, entonces, ahí vamos. Adelante. ¿Qué hablan? El apóstol Pablo es muy claro al decir en Gálatas que si vas a reprender a otros, lo consideres a ti mismo. ¿Pero qué? Que si vas a reprender a otros y lo quieres restaurar, te consideres a ti mismo. Hay unas obras, ahora se ve cómo tiene la cola, bien grande, ¿verdad? Qué bueno que pero no se la ve. Ese es el problema. Entonces, ahí va. Dice, miren, vamos a comparar. Ahora sí entro la comparación. Mateo 7:1. Vamos a analizar el contrario, el juicio hipócrita. Otra vez, Mateo 7:1 es un juicio hipócrita humano. Juan 7:24 es un juicio espiritual, un juicio como Dios quiere. Vénganse esto, ¿ves? Fíjate bien. Dice, Juan 7:24 ordena juzgar, pero con el estándar correcto, el estándar de Dios, justo juicio. ¿Sí? Ok, ahí va. Mira, ahí dice Mateo 7:1 contra Juan 7:24. Mateo 7:1, en resumen, te prohíbe ser juez. Lo que digo, hermano Jesús, cuando queremos ocupar la silla de Cristo, tú no eres el juez, Cristo es el juez. Eso es lo que se debe aprender en Mateo 7:1. No ocupar la silla de Cristo, porque ahí dice, te prohíbe. Ahí lo que está diciendo en el contexto, ser juez. Y te vas al otro, ahí te manda que juzgues como aquel doctor, como doctor, por instruir. Cuando te aplican el bisturí, no te van a destruir, te van a sanar. ¿Ves? Entonces otra vez, Mateo 7:1 te prohíbe ser juez en memoria. Juan 7:24 te manda ser médico, juzgar pero con bisturí, con evidencia bíblica, con unidad personal. ¿Sí? Y en el sentido de restaurar al hermano. No excluir, otra vez. Restaurar, no excluir, no conmutándolo, no por mí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí con un análisis corto que dice. Mateo 7:1 no juzgáis, y la otra juzgáis con justo juicio. Ya más o menos lo expliqué. Me voy a pasar para avanzar ya la Biblia. Ok, mira. Vamos a ver, hermanos separados necesitan sentir que la iglesia es casa de misericordia y verdad. No creo nada, hermano. Cuando vean una hermana
juzgar de fe, de ánimo, ¿ves? No a que lo vamos a juzgar en el tribunal humano. En el tribunal humano, ¿qué hay? Hay sospechas. ¿Qué más hay? Investigaciones. Investigaciones, intrigas, Mentiras, acusaciones. La iglesia de Cristo es espiritual, es misericordia y verdad. Ahí es donde vamos a enlazar Santiago 2:13 de la historia. ¿Ves? La iglesia de Cristo, casa, es la casa donde están los hijos de Dios. ¿Ves? Ellos vienen temprano, ¿ves? Vienen a un alimento espiritual. No a dejarlos sentados en una silla, porque su corazón no está aquí, hermanos. Está aquí, pónganse en el lugar, no fallan. Entonces dice, cuando juzgamos sin justo juicio, el único día que el primer hermano Jesús, nos sentamos en la silla de Cristo. Dice, Juan 7:24 dice, manda, juzgar por justo juicio la fe os dije. Miren, hermano, vamos a analizar qué quiere decir justo juicio para que lo apliquemos. Esto ya está en YouTube. Ahí está resumidito, macizo. Óigalo, quiero que ahí está, todo el lugar, porque no lo quiero ver. Ahorita se lo explico, pero está por ahí. Dice, un juicio tiene 3 marcas. Cuando ustedes quieren en buscar 3, mira, se basa en hechos, no en historias. El que se separe, él necesita casar. Ese es todo, porque miren, todo esto, en las iglesias de Cristo que no le enseñan, se empieza a juntar a los hombres y mujeres separadas. No, pues que es comunicación, según no, que sí. Espérate, ¿tú quién eres? Como la zorra, ¿ves? Entonces, ese es el punto, hermano. Porque eso existe en todas las iglesias de Cristo, que es el 99.9, que no es algo que es difícil que es sano. Entonces, que empiecen con eso. Y ahí tienen a los hermanos así. Ya lo tienen, cada uno avanza. Vamos con el tiempo. que hablan. Pablo a los Corintios les dice, tú que juzgas al siervo ajeno, ¿para qué juzgas tú al siervo ajeno? Para su Señor caerá, o se mantendrá en pie, no para ti. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? ¿Qué más quieres? ¿Qué dice? Ya que continuamos, dice, sabemos que cuando la mujer se separa, ya no está casada. Porque Pablo dice que él sí casada. Después, vamos a ver todo lo que es el matrimonio en cortito. Todas las frases técnicas del matrimonio, lo que dice Dios primero, en Génesis, lo que dijo Moisés, lo que dice Cristo, lo que dijo los fariseos, y lo que dice Pablo, voy a hacer una comparativa para que quede claro. Y dice bien, dice, porque Pablo dice que es separar. Si el hermano está separado y se queda solo, está obedeciendo, no está pecando, eso está volviendo. ¿Ves? Entonces, ¿qué crees? Por eso se basa en hechos, no en historias, en chistes, en rumores, porque no somos un tribunal, no es un tribunal, es un abogado. Y ahí te ponen para buscarte, pueden mentir. O sea que dicen que las mentiras no digan, no sé cómo está, pero mancha, pues va. Así es como que es obrador. Entonces, dice, la otra marca es, miren con la misma gana. Porque fíjate, dice, ¿por qué a las hermanas separadas no le deben enseñar a mujeres? Y a los hombres separados, ¿no lo deben hablar? ¿Cómo está ahí? Bien, hay que ser justo. ¿Ves? Eso es acepción de personas. Ese es el contexto de lo que dice Santiago 13. Acepción de personas. Tú le estás quitando a él esa oportunidad y a otros se le estás dando. ¿Ves? Y Dios lo obedece. Cuando haces acepción de personas, Dios lo obedece. Por eso es el Escritura es la primera que vive y luego que dice. ¿Ves? Entonces, y la tercera marca es busca restaurar, no excluir. Ahora, no es uno texto incorrecto y todo correcto. ¿Ves? Dice, restaurar el espíritu, como el espíritu donde se rompe
considerándote a ti mismo. Porque si tú no quitas la misericordia, cuando tú me quieras, yo no voy a tener misericordia contigo. ¿Pero no crees? Esa es la regla de oro. La regla de oro. No le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te haga. Ok, mira, 2 Corintios 2:8. Al que ya fue disciplinado, el caso no es que esté en error, ¿ves? Perdonadle, hermano, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué le va a pasar a su hermano? Le va a consumir la tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Perdonadle y consolarle, esta vez. No excluir. Sí, de verdad. Ok, bueno, mira. Si a uno me manda a arrepentir, Pablo manda a consolar. Porque dice 2 Corintios 2:7-8. Si a uno me manda a arrepentir, aquí tiene al Señor. Pablo manda a consolar a un arrepentido. ¿Cuánto más a uno que ni siquiera ha sido culpable? ¿Cuánto más a uno que ni siquiera ha sido culpable? Ahí está Pablo. Dice bien, ok, hermanos que juzgan, escuchen su propia lógica. ¿Cuál es la lógica que usan los hermanos juzgadores? Fíjense bien, análisis, fíjate bien. Fíjate bien, en un lugar de una analista ahí, Tito. Fíjate bien. Hermanos que juzgan, escuchen su propia lógica. No puede orar porque está separado. No puede orar porque está separado. Ahí les va. Entonces, Pedro no podía predicar en Pentecostés porque había llegado a Cristo 3 días antes. ¿Cómo está el asunto? Explíquenme. Marcos no podía servir porque había abandonado a Pablo. Explíquenme. Y el hijo pródigo no podía sentarse a la mesa porque olía a celos. Pero la casa del Padre hizo todo lo contrario. El Padre lo robó. Ahí está. ¿Dónde nos hacemos? Son 3 casos, hermanos. Esta es la lógica antilógica. La lógica que se usa por un buen contador, que no puede venir aquí. Entonces, fíjate, los que me están empezando en YouTube, en el punto de la iglesia de Cristo, que es un anciano. Así es. Y si hay ancianos, tiene que ser 20, ¿no? Apto para enseñar, no ancianos, más o menos. Ok, entonces, otra vez, no puede orar porque está separado. Entonces Pedro no podía predicar en el Pentecostés porque había llegado a Cristo 3 días antes. Entonces Marcos no podía servir porque había abandonado a Pablo. Entonces el hijo pródigo no podía sentarse a la mesa porque olía o atestaba a celos. En la casa del Padre es un contrario. Marcos, que sí servía al Señor, hermano, de una forma, pero sí servía al Señor. Ahí dice, Marcos no podía servir, pero sí servía al Señor. De una forma lo servía. Y creo yo que... A ver, dígale por qué sirvió. ¿Perdón? Le voy a decir por qué no. Porque él, dice bien, Marcos, cuando le tuvo miedo a los problemas que tenían él, Pablo y su compañero cuando andaban allá porque los querían matar, se vino, se regresó a Jerusalén y llegó a la casa de su mamá. Su mamá tenía lana, billete, y ella tenía una casa muy grande y ahí hacían los cultos, ahí se reunían Pedro y todos los demás. Entonces él fue, hagan de cuenta, como Timoteo Pablo, fue el hijo espiritual de Pedro. ¿Ves? Y él escribió, como dice usted, él escribió Marcos, todo el libro de Marcos. ¿Cómo sirvió? Pues ¿cómo lo estás juzgando? Dígame. Ok, ¿quién quiere hablar? Adelante, hermano. Tengo que hablar. Bien, en Santiago capítulo 4 nos dice más claro, cómo no debemos nosotros de murmurar contra un hermano ni juzgar a un hermano. Fíjese, capítulo 4 de Santiago, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis de los unos de los otros,
El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién es el que escribe la ley? Cristo. Nosotros como varones que no tenemos ancianos, ni aún los ancianos vayan a andar dando doctrina de tipo sustituida por lo que... El que da las leyes es Cristo, punto, es el abogado. El micrófono. Lo que estoy diciendo. El micrófono. Sí, pero entonces miren, gracias a vamos que nada. Este mensaje no es para ofender a nadie, que no pasa, es normal. Pero sí conviene a este tipo de mensajes. Es pesado, duele, pero es con el propósito de restaurar. Todos los hermanos a veces actúan así, por el celo. Hay unos hermanos que caen en celo, que unos hijos, así yo también a veces, ¿ves? Y pues es importante defender, porque ellos tienen temor de que se introduzcan cosas que van a perjudicar a la iglesia, ellos protegen. Y ese hay que entenderlos, ¿ves? Hay que entenderlos, pero por eso se da este mensaje para recapacitar todo. Yo también soy igual. ¿Ves? El hermano Jesús está igual, pero somos hijos que dicen la verdad, hermano, somos yo, somos grandes. Entonces, es con el fin, hermano, de enseñar. La verdad duele, pero hermano, pongámonos en los zapatos de los hermanos que los podemos aconsejar. Hay que verlos, hermano. Claro, pueden pasar a la después voy a analizar la oración y en el lugar. No se obligue, porque estoy diciendo eso, pero no es modo, con mansedumbre, hablo yo con todos los hijos, tú no tienes. Entonces, así es, hermano. Dios bendiga, amén.